Baruch Spinoza, uno de los filósofos más incomprendidos y rechazados de su tiempo, fue expulsado de su comunidad a los 23 años. Su delito, pensar diferente. Pero él no se desvió, no buscó venganza, no se hundió en el resentimiento. En cambio, dedicó su vida a entender la realidad desde la razón pura y descubrió algo que aún hoy incomoda al mundo. Tú no eliges lo que eliges. Vivimos creyendo que somos completamente libres para tomar decisiones, como si cada mañana partiéramos de cero, pero según Spinoza, nuestras decisiones no son libres en el sentido absoluto. Son el resultado de una cadena infinita de causas. Tu cuerpo, tu historia, tu entorno, incluso el clima o una palabra que escuchaste hace años. ¿Y qué tiene que ver eso con tu mes de nacimiento? Todo, porque el mes en el que naces no es solo una coordenada temporal, es también el inicio de un conjunto específico de condiciones: luz, temperatura, cultura, ciclos sociales, vínculos familiares. Tu nacimiento no fue un acto espontáneo del azar, sino un punto en una red de determinaciones. Tu cuerpo comenzó a sentir el mundo con estímulos únicos de esa época del año. Tu primera percepción del mundo, la manera en que tus padres te sostenían, las enfermedades a las que estabas expuesto, la energía que te rodeaba, todo eso comenzó a modelar tu estructura interna. Y esa estructura, según Spinoza, es clave para entenderte. La libertad, para Spinoza, no es hacer lo que quieras. La verdadera libertad es comprender por qué haces lo que haces. Y cuando empiezas a observar tu vida bajo esta óptica, algo se revela. Tus decisiones importantes, la carrera que elegiste, la relación que comenzaste o terminaste, los caminos que tomaste y los que evitaste, fueron condicionados por tu naturaleza. Y esta naturaleza se forjó desde el primer momento de tu existencia, incluyendo el mes en el que naciste. No es magia, no es destino escrito por fuerzas invisibles. Es causa y efecto. Es entender que tú eres parte de una totalidad que actúa sobre ti tanto como tú actúas sobre ella. Entonces, vamos a hacer un recorrido. Vamos a mirar cómo cada mes puede influir en ciertas características fundamentales de la experiencia humana: el impulso, la introspección, la apertura al cambio, la percepción del otro, la relación con el tiempo. Y lo haremos desde una perspectiva espinosista. Nada ocurre sin razón, nada es accidental. Incluso aquello que parece fortuito tiene una causa. Y si comprendes esas causas, puedes transformar tu manera de vivir. ¿Quieres saber cómo? Sigue escuchando. Enero, el comienzo, el frío o el calor, dependiendo del hemisferio. Pero en todos los casos, enero lleva la carga simbólica del inicio. Los nacidos en enero suelen crecer bajo la sombra de las expectativas. Es el mes donde todo debe renovarse, donde se espera determinación, objetivos, nuevos rumbos. Casualidad que muchas personas nacidas en enero desarrollen un sentido fuerte del deber o de la autoexigencia. Según Spinoza, no, porque el entorno, la atmósfera emocional y las narrativas sociales que envuelven tu nacimiento comienzan a formar tu estructura desde antes que puedas recordarlo. Febrero, breve, intenso, mes de transición, mes de preparación. Los nacidos en febrero traen, muchas veces, una sensibilidad particular hacia el cambio. Es como si en su interior existiera una urgencia, una necesidad de completar lo incompleto. Spinoza diría, esa urgencia no viene de la nada, viene de una composición interna que ha sido moldeada por un contexto específico. Y esa composición define el modo en que experimentas la vida. Y así, mes tras mes, vemos cómo nacemos dentro de un sistema que ya nos está afectando. Incluso antes de tener conciencia, no hay libertad sin comprensión. Y no hay comprensión si no estamos dispuestos a mirar de frente lo que nos ha determinado. Spinoza no vino a quitarte la esperanza, sino a darte una más sólida, la esperanza que nace del conocimiento. Y si quieres descubrir lo que los otros meses revelan sobre ti y tu camino, no te vayas, porque en la siguiente parte vamos a continuar este viaje, mes a mes, explorando cómo el calendario que marca tu nacimiento es también el mapa silencioso de tus decisiones más importantes. Marzo, el mes del equinoccio, el mes donde la luz comienza a equilibrarse con la oscuridad. Los nacidos en marzo suelen presentar una marcada dualidad interna, una oscilación entre lo racional y lo emocional, entre la introspección y el impulso. No es una simple coincidencia. Spinoza afirmaría que esta oscilación no es un defecto ni una debilidad. Es el resultado de la forma en que la naturaleza interna ha sido compuesta desde su origen. Y comprender esta composición es esencial para no ser esclavo de ella, porque aquí hay una idea poderosa. No se trata de cambiar quién eres, sino de entenderte tan profundamente
que tus emociones dejen de gobernarte. Abril. Comienza la floración. El mundo se abre. Hay una fuerza vital evidente en los nacidos en abril, un deseo de afirmarse, de actuar, de estar presentes. Spinoza diría que esta necesidad de afirmación tiene su causa en el tipo de estímulos recibidos en los primeros días de vida, cuando el entorno parece despertar junto contigo, y lo que comienza como sensación se convierte en tendencia, en modo de vivir. Mayo. La consolidación de la primavera o del otoño según el lugar del mundo. Este es el mes de la maduración, del equilibrio. Muchos nacidos en mayo manifiestan una inclinación hacia la estabilidad, la reflexión tranquila, la necesidad de construir algo duradero. A ojos superficiales, parece una cuestión de personalidad, pero para Spinoza es una combinación específica de afectos, pasiones y experiencias determinadas por causas concretas. Nada es casual. Incluso tu deseo de paz tiene una historia. Junio, el mes que da inicio al verano o al invierno. Mes de extremos, de expansividad o de recogimiento. Los nacidos en junio muchas veces expresan contrastes internos, una profunda necesidad de expresión, pero también momentos de duda, de silencio interior. Spinoza nos invita a no juzgar estos movimientos como debilidad o fortaleza, sino como expresiones naturales de una estructura compleja. Porque, y esto es esencial, para Spinoza no existe el bien o el mal en términos absolutos. Solo existe lo que es útil o no para tu propia perseverancia en el ser. Y para saber lo que te fortalece, debes saber cómo estás hecho. ¿Y qué significa estar hecho para Spinoza? Significa que cada ser está compuesto por modos. Modos de pensar, modos de sentir, modos de existir. Y esos modos no son eternos ni fijos. Pueden transformarse mediante el conocimiento. El mes de tu nacimiento es uno de los primeros contextos que define ciertos modos, y no lo hace de forma mágica, sino completamente natural. Por eso este análisis no busca predecir el futuro ni encerrarte en una etiqueta. Busca darte herramientas para que comprendas tu propia naturaleza. Julio, mes de calor o frío intensos, de pausas, de familia, de rituales. Los nacidos en julio suelen tener una fuerte relación con el hogar, con las memorias, con las raíces. Es común ver en ellos un deseo de proteger, de conservar, de dar sentido al pasado. Spinoza diría que ese apego no es irracional, pero puede volverse una pasión pasiva si no se comprende, porque el apego no entendido se convierte en cárcel. Y lo que una vez fue amor, puede transformarse en miedo. Agosto, poder, visibilidad, confrontación con el mundo. Los nacidos en agosto muchas veces se sienten empujados hacia roles protagónicos. Hay en ellos una energía de liderazgo, pero también una presión por estar a la altura. ¿Es eso destino? No, es causa. Es el efecto de múltiples factores físicos y emocionales, que al entrelazarse, dan forma a una manera particular de estar en el mundo. Y aquí llegamos a una de las ideas más profundas de Spinoza. Tú no eres un alma flotando en el vacío, eres cuerpo y mente al mismo tiempo, una única sustancia, expresada en diferentes atributos. Por eso, todo lo que te afecta, la luz, la temperatura, las palabras, las caricias, los silencios, entra por el cuerpo y modifica también tu modo de pensar. Y eso explica por qué dos personas nacidas en diferentes meses, incluso con entornos similares, pueden desarrollar naturalezas profundamente distintas, porque la red de causas que las ha formado nunca es idéntica, y solo al comprender esa red podemos actuar con verdadera libertad. Septiembre, orden, transición, preparación. Los nacidos en septiembre cargan muchas veces una inclinación a la organización, al análisis, a la búsqueda de armonía. Spinoza vería aquí una expresión clara del conatus, la tendencia de cada ser a perseverar en su ser de la manera más eficaz posible. Y para algunos, esa eficacia está en el orden, en el control, en la anticipación. Pero cuidado, el orden no siempre es claridad. Y a veces la necesidad de controlar es solo una forma de evitar enfrentar la verdadera causa de nuestras emociones. Spinoza no escribió para dar respuestas cómodas. Escribió para encender una revolución interior. Y esa revolución comienza cuando dejas de preguntarte ¿qué debería sentir? Y empiezas a preguntarte ¿por qué siento esto? Y más aún, ¿qué puede este sentimiento enseñarme sobre mí mismo? Si naciste en alguno de estos meses y te has reconocido, no es coincidencia, es causalidad. Es el eco de tu estructura interna que comienza a ser comprendida. Y si tu mes aún no ha aparecido, no te preocupes, lo mejor aún está por venir. Octubre, mes de comienzos sutiles y transformaciones silenciosas. En muchas culturas,
Octubre es asociado con la introspección, el cambio de estación, el contacto con lo que no siempre se ve. Los nacidos en octubre tienden a poseer una sensibilidad profunda hacia lo que ocurre debajo de la superficie. Hay en ellos una conciencia aguda de los vínculos, una percepción afinada del otro, un impulso por armonizar sin dejar de observar con cautela. Para Spinoza, esto no sería simplemente un rasgo de personalidad, sería la expresión de una configuración afectiva moldeada desde los primeros días de vida, donde el mundo ya empezaba a hablarle al cuerpo, incluso antes de que el lenguaje se hiciera presente. Y es que el cuerpo, para Spinoza, es la primera sede del conocimiento. Antes de saber, sentimos. Antes de razonar, somos afectados. Y eso que nos afecta deja huella. Cada contacto, cada temperatura, cada ritmo, cada ausencia, cada exceso, cada caricia, es una inscripción. Y si naciste en octubre, tu sensibilidad puede ser una respuesta a un mundo que, desde el inicio, parecía estar hecho de señales sutiles. Noviembre, profundidad, silencio, intensidad. Los nacidos en noviembre suelen portar una energía que oscila entre lo misterioso y lo contundente. Hay en ellos un deseo casi visceral de autenticidad, de ir al fondo de las cosas, de no conformarse con explicaciones superficiales. Spinoza vería en esta búsqueda no un capricho, sino una necesidad, la necesidad de que el alma, o mejor dicho, la mente, como él prefería llamarla, entienda su propio lugar dentro del orden de la naturaleza, porque una mente turbada, confundida, pasiva frente a las emociones, no puede actuar libremente, solo puede reaccionar, pero una mente que entiende las causas de sus afectos puede comenzar a transformarlos, y eso, precisamente eso, es la libertad. Diciembre, culminación, recapitulación, expectativa. Los nacidos en diciembre cargan muchas veces un sentido interno de cierre y de apertura. Son los que sienten que todo tiene un ciclo, que todo principio es también una promesa. Spinoza observaría aquí una estructura afectiva orientada a comprender el tiempo como algo vivo, no como una simple sucesión de momentos, sino como una textura que se siente en el cuerpo. Para muchos nacidos en diciembre, el tiempo no pasa, se siente. Y esa percepción profunda del ritmo vital puede hacerlos más reflexivos, pero también más exigentes consigo mismos. Hemos recorrido los 12 meses del año, no como un horóscopo, ni como una predicción, sino como un mapa de condiciones, una forma de ver cómo cada momento del año puede moldear un modo de existencia, una sensibilidad, una manera de ser. Y ahora, la pregunta que importa, ¿qué haces con este conocimiento? Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve acción. Porque si sabes que no eres libre en el sentido tradicional, si sabes que tus decisiones están determinadas por una cadena de causas que te preceden, entonces tienes dos caminos: negar esa verdad y seguir actuando por impulso, creyendo que eres completamente autónomo, abrazar esa verdad y usarla como una vía hacia la comprensión profunda de ti mismo. Spinoza nunca dijo que estamos condenados a repetir patrones. Dijo que solo somos esclavos mientras ignoramos las causas que nos mueven. Pero cuando conocemos esas causas, podemos transformarlas. Así que pregúntate, ¿conozco las causas que me llevan a repetir ciertos errores? ¿Conozco las emociones que me paralizan, las ideas que me controlan, las heridas que no entiendo? Porque ahí está el punto. No puedes cambiar lo que no comprendes, y no puedes comprender lo que no estás dispuesto a mirar. Pongamos un ejemplo. Imagina que naciste en marzo y sientes que toda tu vida ha estado marcada por la indecisión. No es casual. Has estado expuesto a estímulos contradictorios, a señales opuestas, a una tensión entre el deseo de moverte y el miedo de hacerlo. Eso no te hace débil, te hace un ser compuesto por afectos complejos. Y esos afectos pueden ser comprendidos. Spinoza diría, una emoción cesa de ser una pasión cuando adquirimos una idea clara y distinta de ella. Es decir, dejas de ser arrastrado por tus emociones cuando entiendes de dónde vienen, y al entenderlas, puedes elegir no repetirlas. ¿Y cómo se adquiere esa idea clara y distinta? No con afirmaciones vacías, no con pensamientos positivos, sino con reflexión, con observación, con paciencia, con una mirada honesta hacia tu historia. Hasta ahora, hemos hablado de los meses y de cómo pueden revelar patrones fundamentales, pero en la siguiente parte vamos a dar un paso más. Vamos a ver cómo aplicar la filosofía de Spinoza en tus decisiones concretas, relaciones, trabajo, propósito. Vamos a traducir la comprensión en movimiento, porque si lo que naciste a ser fue determinado, lo que puedes llegar a ser depende de cuánto estés dispuesto a conocer. Y ese viaje apenas comienza.
Ahora que ya hemos comprendido cómo los meses del año pueden influir en nuestra estructura afectiva, el próximo paso es transformar este conocimiento en acción, porque el conocimiento verdadero, para Spinoza, no es una acumulación de datos, es un movimiento, una fuerza activa que nos libera de la confusión y del sufrimiento innecesario, y en ningún lugar esto es más urgente que en nuestras decisiones vitales. Empecemos con algo que nos afecta a todos, las relaciones. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué repites patrones en el amor? ¿Por qué eliges a quien te hiere? ¿O por qué te alejas de quien te ofrece tranquilidad? Spinoza tiene una respuesta clara. Porque no estás actuando, estás siendo afectado. Porque tus decisiones no son tuyas en un sentido absoluto. Son el resultado de pasiones pasivas, de emociones que nacen sin claridad, sin comprensión de su causa. Y esto no es una condena, es una invitación. Cuando entiendes que tu atracción por cierto tipo de persona está conectada a experiencias tempranas no resueltas, comienzas a ganar poder. Cuando ves que tu necesidad de aprobación viene de un vacío afectivo que arrastras, comienzas a sanar. Cuando descubres que tu miedo al compromiso es una defensa contra un dolor antiguo, dejas de huir y empiezas a elegir. Para Spinoza, el amor verdadero no es ciego, es lúcido, no es el resultado de la carencia, sino de la comprensión. Amar a alguien verdaderamente es verlo como una expresión única de la misma sustancia infinita de la cual tú también eres parte. Es decir, amar es reconocer al otro no como una promesa mágica que te completará, sino como un ser que, como tú, busca perseverar en su ser. Pasemos ahora al trabajo. Vivimos en un mundo donde el trabajo ha sido separado del sentido. Muchas personas pasan años en oficios que no les hablan, que no les mueven, que no les dan energía. Y cuando preguntan ¿por qué sigo aquí?, la respuesta suele estar escondida en el miedo. Miedo al cambio, a la escasez, al juicio, al fracaso. Pero Spinoza nos dice algo poderoso. Toda acción que nace del miedo es una pasión pasiva. Es decir, no es tuya, es el mundo actuando a través de ti. Y mientras vivas así, no estás siendo libre. Pero hay una salida. Y no es abandonar todo impulsivamente. Es entender. ¿Entender qué? ¿Qué te ata a ese trabajo? ¿Qué necesidades cubre incluso si no te gusta? ¿Qué idea tienes de ti mismo que te hace creer que no puedes aspirar a algo distinto? Una vez que esas causas son iluminadas, comienza el proceso de transformación. Ya no reaccionas, eliges. Ya no sobrevives, creas. Spinoza no propone una vida de aventuras ciegas ni de sueños sin fundamento. Propone una vida de claridad, donde cada paso tiene raíz en la comprensión profunda de tu estructura interna. Y si comprendes por qué trabajas como trabajas, puedes comenzar a redirigir tu energía hacia aquello que esté alineado con tu verdadera naturaleza. Y eso nos lleva a una de las preguntas más grandes. ¿Cuál es mi propósito? Muchos piensan en propósito como una misión externa: ayudar, impactar, transformar. Pero para Spinoza, el verdadero propósito es perseverar en tu ser de la forma más potente posible. No por egoísmo, sino porque cuando un ser alcanza su máxima expresión, contribuye naturalmente al equilibrio del todo. Es decir, cuando tú floreces, el mundo florece contigo. Y para florecer, no necesitas compararte, competir ni demostrar nada. Solo necesitas conocerte. Pregúntate, ¿qué actividad te hace sentir vivo, sin esfuerzo? ¿Qué conversación podrías sostener por horas sin perder energía? ¿Qué tarea, incluso cuando es difícil, te deja más pleno que cansado? Ahí está tu potencia, ahí está tu naturaleza. Y si sigues esa dirección con claridad y paciencia, estás viviendo conforme a la razón, y eso, para Spinoza, es vivir en libertad. Pero ¿qué pasa cuando nos desviamos de ese camino? Spinoza es claro: el error no es una falta moral, es simplemente la ausencia de una idea adecuada. No eliges mal porque seas malo, eliges mal porque no conoces todas las causas que están operando dentro de ti. Y aquí está la oportunidad. Cada error puede ser una puerta hacia un conocimiento más profundo. Fallaste en una relación. No es el fin, es una señal de que hay algo en ti que aún no comprendes. Perdiste una oportunidad en el trabajo. No es una condena, es un síntoma de que actuaste movido por una emoción pasiva y no por un deseo claro. Tomaste una decisión impulsiva. No es un fracaso, es un mensaje. Conócete más, porque cada vez que entiendes una emoción, dejas de ser su esclavo. Y cada vez que ves con claridad una causa, te liberas de su control inconsciente. Así se construye una vida libre, no eliminando las emociones, sino comprendiéndolas hasta transformarlas en aliadas. Llegamos ahora a un punto donde la filosofía de Spinoza se vuelve intensamente personal: las emociones.
Muchas veces tratamos nuestras emociones como fuerzas externas, como tormentas que nos atraviesan sin previo aviso. Pero Spinoza propone una visión más profunda y transformadora. Las emociones son modificaciones del cuerpo acompañadas de ideas. Y si esas ideas son confusas, la emoción será pasiva y nos dominará. Pero si son claras, la emoción se vuelve activa y entonces nos puede liberar. Comencemos con una de las emociones más dominantes, el miedo. Para Spinoza, el miedo es una tristeza relacionada con la idea de un mal incierto que podría suceder. No es el mal en sí, es la anticipación del mal. Es sufrir antes de que algo ocurra realmente. Y aquí está el punto central. El miedo tiene poder solo mientras desconocemos sus causas. ¿Cuántas veces no tomaste una decisión por miedo? ¿Cuántas oportunidades perdiste porque no te sentías preparado? ¿Cuántas veces el miedo se disfrazó de prudencia, pero en verdad era parálisis? Spinoza lo dice claramente. Donde hay miedo, la razón no está presente. Y sin razón, no hay libertad. Pero el miedo puede transformarse. No por negarlo, no por reprimirlo, sino por comprenderlo. Pregúntate, ¿qué intento evitar realmente? ¿Qué significa para mí ese riesgo? ¿Qué imagen tengo de mí que se ve amenazada por esa situación? Cuando comienzas a investigar, a mirar el miedo de frente, descubres algo asombroso. El miedo no sobrevive al entendimiento. Se deshace cuando es iluminado por la claridad. Ahora hablemos de la tristeza. Para Spinoza, la tristeza es el paso hacia un estado de menor potencia. Es una disminución de nuestra capacidad de actuar, de pensar con claridad, de existir plenamente. Y eso ocurre, muchas veces, porque hemos sido afectados por algo cuya causa no entendemos aún. La tristeza aparece cuando perdemos algo, o creemos haber perdido algo, y no tenemos aún las herramientas internas para procesar esa pérdida. Pero aquí viene lo más importante. La tristeza no es un castigo, es un mensaje, un síntoma de que algo profundo necesita ser comprendido. Spinoza no dice que debamos eliminar la tristeza. Él propone algo más sabio, transformarla, usarla como guía, seguirla hasta llegar a la idea clara que la originó. Cuando haces eso, la tristeza deja de ser enemiga, se convierte en camino. Pregúntate, ¿qué me duele exactamente? ¿Qué he perdido realmente? ¿Qué creencia tenía sobre mí o sobre el mundo que se ha roto? Cada una de estas preguntas es un acto de liberación, porque mientras más entiendes, menos te hundes, y más te levantas con la sabiduría que esa tristeza tenía escondida. Y ahora llegamos a una de las fuerzas más profundas del ser humano, el deseo. Spinoza lo dice sin rodeos. El deseo es la esencia del ser humano. Es lo que nos mueve, lo que nos impulsa, lo que nos mantiene vivos. Pero hay dos formas de desear. Una ciega, que nace de la carencia, de la ignorancia, y una lúcida, que nace de la comprensión, de la conexión con nuestra verdadera naturaleza. El problema no es desear. El problema es no saber por qué deseamos lo que deseamos. ¿Deseas éxito? Bien, pero ¿qué significa el éxito para ti? ¿Es reconocimiento? ¿Seguridad? ¿Aprobación? ¿Ese deseo es tuyo o fue plantado en ti por expectativas externas? Cuando el deseo es inconsciente nos arrastra. Nos lleva por caminos que al final no nos llenan. Pero cuando el deseo es consciente, alineado con nuestra esencia, se vuelve una brújula interior. Ya no se trata de perseguir metas vacías, sino de expresar lo que ya somos. Spinoza dice que cuanto más entendemos nuestras pasiones, más nos acercamos a la acción verdadera, esa que no reacciona al mundo, sino que lo transforma desde dentro. Entonces, ¿qué significa esto para tu vida? Significa que no estás condenado a vivir según impulsos ajenos, que no eres esclavo de tus emociones, que cada tristeza, cada miedo, cada deseo puede convertirse en una puerta hacia ti mismo, pero solo si te atreves a mirar, a sentir, a pensar y sobre todo a comprender. La libertad para Spinoza no es hacer lo que quieras cuando quieras, es saber por qué quieres lo que quieres, es actuar desde la claridad, no desde la confusión, y eso está a tu alcance. Cuando Baruch Spinoza afirmó que Dios es la naturaleza, no solo propuso una nueva forma de entender la divinidad, rompió con siglos de tradición teológica, filosófica y cultural. En su visión, Dios no es un ser separado, que gobierna el mundo desde un trono invisible, dictando normas y repartiendo premios o castigos. Dios no está fuera del universo, es el universo mismo, no como una entidad con voluntad o emociones humanas, sino como la totalidad infinita de todo lo que existe, con un orden que puede ser comprendido mediante la razón. Esta idea, tan simple y tan profunda, transforma completamente nuestra forma de ver el mundo. Si Dios es la naturaleza,
entonces cada cosa, una piedra, un río, un pensamiento, una emoción, es una expresión de esa misma sustancia divina. No hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Lo que llamamos naturaleza no es un mecanismo frío ni un simple decorado donde transcurre nuestra vida. Es en sí misma divina, y nosotros no somos ajenos a ella. Somos uno de sus infinitos modos de manifestarse. Spinoza decía que solo hay una sustancia, la sustancia infinita, eterna, que contiene dentro de sí todos los atributos. A esa sustancia, él la llama Dios o naturaleza. Todo lo demás, los objetos, los cuerpos, las mentes, los procesos, son modos de esa sustancia, expresiones limitadas de lo infinito. Por eso comprender la naturaleza es en el fondo comprender a Dios, y comprendernos a nosotros mismos es también participar de esa comprensión. Este pensamiento tiene implicaciones éticas y existenciales muy poderosas, porque si todo forma parte de una misma sustancia infinita, entonces no hay separación real entre los seres humanos y el universo. No hay división entre mente y cuerpo, entre razón y emoción, entre el yo y el otro. Todo está interconectado por necesidad, todo está determinado por leyes eternas e inmutables, y aunque esas leyes puedan parecer duras o impersonales, entenderlas nos libera. Porque donde hay comprensión, hay aceptación, y donde hay aceptación hay paz. Aceptar que formamos parte de un todo nos invita a abandonar la ilusión de control absoluto sobre la vida. En vez de luchar contra lo que ocurre, comenzamos a buscar las causas. Dejamos de maldecir el destino y empezamos a explorarlo. Abandonamos la queja y cultivamos la curiosidad. Esto no significa resignación, sino transformación. Significa pasar del sufrimiento inconsciente a la acción consciente, de la confusión al entendimiento. En la ética espinosista, la libertad no es hacer lo que se quiere, sino comprender las causas que nos determinan. El ser humano libre es aquel que actúa movido por ideas claras y no por pasiones confusas. Y esas ideas claras surgen cuando entendemos que todo lo que existe sigue una necesidad lógica, una red de causas que se extiende hasta el infinito. No estamos fuera de esa red, somos un nodo más en ella. Pero al comprenderla, participamos de una forma más alta de existencia, una existencia activa, racional, armónica. Este enfoque también transforma nuestra relación con la muerte. Si somos parte de una sustancia eterna, entonces nada verdaderamente se pierde. El cuerpo muere, sí, la forma desaparece, pero la sustancia permanece. Spinoza no creía en una vida personal después de la muerte. No prometía cielos ni temía infiernos, pero afirmaba que hay una especie de eternidad en la comprensión racional, un sentir y saber que trasciende el tiempo. Cuando entendemos algo desde su causa, cuando accedemos a la claridad profunda, estamos participando, aunque sea por un instante, de lo eterno. Vivir según la razón es, por tanto, vivir con serenidad, no con frialdad, sino con profundidad, no con indiferencia, sino con sabiduría. No se trata de eliminar los afectos, sino de conocerlos, ordenarlos, integrarlos. No se trata de huir del dolor, sino de comprender por qué aparece. No se trata de negar el deseo, sino de transformarlo en una expresión activa de nuestra esencia. Todo eso es posible cuando reconocemos que somos naturaleza, no algo separado, no algo por encima ni por debajo, sino una expresión exacta del orden del universo. Así, la divinidad deja de ser un misterio inalcanzable y se convierte en una presencia constante. No necesitamos templos ni dogmas para encontrar a Dios, porque Dios está en todo lo que existe, en la estructura de una hoja, en la lógica de un teorema, en el amor que nos conmueve, en la pregunta que no sabemos responder. Lo divino ya está aquí, siempre ha estado, y nosotros somos parte de ello. Spinoza fue excomulgado por estas ideas, fue rechazado por su comunidad, tachado de hereje, tratado como peligroso, pero no abandonó su búsqueda, no se volvió amargo, no cayó en el resentimiento. Siguió escribiendo, pensando, tallando lentes para microscopios como medio de sustento, mientras afinaba también el lente de la razón para ver más claro el alma humana. Y eso ya es una enseñanza, la comprensión de que todo está unido, de que no somos espectadores sino protagonistas del universo, tiene una potencia curativa, nos libera del miedo, del odio, de la culpa, nos devuelve a la humildad, no como sumisión, sino como lucidez, porque quien ve el todo no necesita dominarlo, le basta con participar de él. Si todo lo que existe es una manifestación de la misma sustancia infinita, si no hay separación real entre nosotros y el mundo, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa, en este contexto, amar?
Para la mayoría de nosotros, el amor es una emoción que aparece repentinamente, como una fuerza misteriosa que nos arrastra hacia otra persona. A menudo lo sentimos como algo fuera de nuestro control. Amamos porque sí, sufrimos por amor, celebramos por amor, y también nos destruimos por amor. Pero Spinoza nos invita a mirar el amor desde otro ángulo, más profundo, más claro, más liberador. Para él, el amor no es un misterio indescifrable, sino una alegría acompañada por la idea de una causa exterior. Amamos cuando algo o alguien aumenta nuestra potencia de existir, cuando nos fortalece, cuando amplía nuestra comprensión. El amor en este sentido no es ciego, al contrario, es profundamente lúcido. Cuando vemos al otro como una expresión del mismo orden universal del que nosotros participamos, el amor se vuelve una forma de reconocimiento. Ya no se trata de posesión ni de carencia. No amamos al otro para que llene un vacío interno, sino porque al estar con él o con ella, sentimos que participamos más plenamente del todo. El amor auténtico, entonces, no es dependencia, es expansión. Y esa expansión no se limita a las relaciones románticas. Amar, en el sentido espinosista, puede ser también un modo de estar en el mundo, una actitud ante la vida, una forma de comprensión activa, porque cuando comprendemos que todo está determinado por causas necesarias, incluso las acciones de quienes nos dañan, dejamos de reaccionar con odio o venganza, no porque justifiquemos el mal, sino porque lo entendemos. Y esa comprensión nos protege del resentimiento, del sufrimiento estéril, de la ceguera emocional. Spinoza no creía en el perdón como acto voluntarista, como superioridad moral, creía en la comprensión como cura. Si alguien actúa con crueldad, lo hace movido por pasiones confusas, por ignorancia, por miedo. Comprender eso no significa excusar, sino liberarse de la reacción automática. Significa actuar con claridad, desde la razón, buscando soluciones reales en vez de alimentar el conflicto. Amar a otro ser humano bajo esta perspectiva es desear para él una mayor claridad, una mayor comprensión, una mayor potencia de existir. No se trata de moldearlo a nuestra imagen, ni de proyectar sobre él nuestras expectativas, sino de acompañarlo en su camino hacia una vida más lúcida. Y eso solo es posible si, al mismo tiempo, hacemos lo mismo con nosotros. En la ética, Spinoza dice que, cuanto más comprendemos a las cosas, más las amamos. Esta frase encierra una revolución, porque va en contra de la idea romántica de que el amor se basa en el misterio. Aquí, al contrario, el amor crece con el conocimiento. Cuanto más conocemos al otro, con sus virtudes y sus límites, con sus pasiones y sus miedos, más auténticamente podemos amarlo. Porque ese amor ya no es idealización, sino participación. Además, Spinoza extiende esta visión a una dimensión aún más amplia, el amor intelectual a Dios. Este amor no es una emoción religiosa ni una sumisión ciega. Es el resultado de comprender que todo está unido, que todo sigue un orden eterno y que nuestra mente, al entender ese orden, se conecta con lo más alto de su naturaleza. Es un amor que no depende de rituales, ni de creencias, ni de intermediarios. Es un amor que nace del pensamiento claro, de la contemplación serena, de la alegría que surge al descubrir que la realidad es inteligible, comprensible, hermosa en su necesidad. Este amor no puede ser arrebatado por la muerte, porque no depende del cuerpo ni del tiempo. Es una forma de eternidad en el presente. Es paz, no porque todo sea perfecto, sino porque todo tiene su causa. Es libertad, no porque todo esté bajo nuestro control, sino porque ya no necesitamos controlar lo incontrolable. Es serenidad, no porque no haya dolor, sino porque sabemos de dónde viene y hacia dónde nos lleva. En nuestras relaciones cotidianas, esta visión puede ser profundamente transformadora. En vez de buscar relaciones que nos distraigan de nosotros mismos, buscamos relaciones que nos acompañen en nuestro proceso de comprensión. En vez de temer al conflicto, lo vemos como una oportunidad para clarificar ideas. En vez de evitar el dolor, lo investigamos. En vez de juzgar, comprendemos. Y así, poco a poco, vamos saliendo de la esclavitud de las pasiones y entrando en la libertad de la razón. El amor, entonces, no es una trampa ni una promesa vacía, es una posibilidad real de crecimiento mutuo. Es una invitación a salir del yo cerrado y participar de una vida más amplia, más conectada, más verdadera. Una de las nociones más revolucionarias del pensamiento de Baruch Spinoza es su concepción del tiempo y de la eternidad. Para la mayoría de nosotros, el tiempo es una sucesión ininterrumpida de momentos que arrastra nuestras vidas hacia el futuro y que, inevitablemente, nos lleva a la muerte. El tiempo nos limita, nos divide, nos hace sentir que nuestras vidas son finitas, frágiles, efímeras.
Pero Spinoza veía el tiempo de manera radicalmente diferente. Según Spinoza, el tiempo tal como lo entendemos es solo una forma de pensar, una manera limitada de concebir la duración de los procesos en la naturaleza. El tiempo no es una realidad objetiva en sí misma, es una medida de la duración de las modificaciones de los cuerpos. Lo que experimentamos como el pasar del tiempo es, en realidad, la manifestación de un cambio constante en la sustancia infinita, un cambio que solo percibimos de manera fragmentada debido a nuestra limitada capacidad de comprensión. Para Spinoza, la eternidad no tiene que ver con una existencia sin fin, como muchas tradiciones religiosas han propuesto. La eternidad es más bien la existencia en la comprensión de la necesidad absoluta de todo lo que ocurre. En otras palabras, algo es eterno no porque dure para siempre, sino porque es comprensible de manera racional, fuera de las limitaciones del tiempo. La eternidad no está vinculada al concepto de duración, sino al conocimiento de las causas que mueven todo lo que existe. Si consideramos esta perspectiva, la muerte deja de ser un fin abrupto. La muerte, desde esta visión, no es el cese de la existencia, sino el paso de una forma de existencia a otra. Al morir, el cuerpo y la mente se disuelven, pero la sustancia infinita permanece. La mente humana, en la visión espinosista, también puede alcanzar una forma de eternidad. La mente que entiende la naturaleza y sus causas no está limitada por el tiempo, porque ha alcanzado la comprensión de la realidad como un todo eterno. Este concepto de eternidad es profundamente liberador. Nos invita a mirar más allá de nuestra mortalidad y a entender que la esencia de lo que somos, la esencia de nuestra conciencia, no se destruye, no se desvanece, solo cambia de forma. En lugar de ver la vida como un lapso limitado que se disuelve en la nada, Spinoza nos propone una visión en la que nuestra comprensión racional del universo se convierte en una forma de participación en la eternidad misma. El conocimiento profundo de la realidad es lo que nos permite trascender el miedo a la muerte, ya que al comprender que nuestra mente es capaz de comprender la necesidad eterna de las cosas, nos damos cuenta de que formamos parte de un proceso más grande que nosotros, un proceso que no tiene fin. Pero, ¿qué significa esto para nuestra vida cotidiana? ¿Cómo nos afecta comprender que la eternidad está al alcance de nuestra mente? En primer lugar, esta visión elimina la desesperación existencial. Si nuestra vida no es un simple accidente temporal, sino una participación consciente en una realidad más grande, entonces cada momento cobra un nuevo significado. Ya no vivimos simplemente en función de nuestra supervivencia, sino en función de nuestro conocimiento, de nuestra comprensión de las causas que nos mueven. Vivir según la razón significa vivir en armonía con el todo, entendiendo que cada acción que realizamos forma parte de una red de causas y efectos que no solo nos afecta a nosotros, sino a toda la realidad. La eternidad, entonces, no es algo que está por venir, ni algo que pertenece solo a los dioses. La eternidad es la posibilidad de comprender la verdad fundamental del universo, una verdad que trasciende el tiempo y que solo puede alcanzarse mediante el conocimiento racional. El alma, en la visión de Spinoza, no es inmortal en el sentido tradicional de la palabra. No es una entidad que sobrevive al cuerpo, sino una expresión de la razón, una forma de conocer lo eterno. Este punto es crucial. Spinoza nos dice que lo que perdura no es el cuerpo, ni siquiera el yo individual, sino nuestra capacidad para conocer. El conocimiento claro y racional de la realidad nos conecta con la eternidad. El alma inmortal no es la que busca salvarse de la muerte, sino la que comprende el orden natural de las cosas, la que entiende que todo lo que sucede es necesario y sigue una ley que la mente puede llegar a comprender. Lo interesante es que, según Spinoza, todos podemos participar de esta eternidad. No se trata de un privilegio reservado para unos pocos, ni de una búsqueda religiosa mística. Se trata de un proceso racional. Cualquiera que se dedique a estudiar las causas del mundo, a comprender cómo funcionan las leyes naturales y cómo se interrelacionan todos los elementos, está participando de esta eternidad. Spinoza rechaza las interpretaciones místicas o sobrenaturales de la eternidad y, en su lugar, propone que la verdadera eternidad se encuentra en el conocimiento. Al alcanzar esta comprensión, nuestra relación con el tiempo cambia radicalmente. En lugar de ser arrastrados por él, nos convertimos en observadores de su flujo, entendiendo que cada momento es una parte necesaria de un proceso mucho mayor. El miedo al paso del tiempo se desvanece, porque el conocimiento profundo de la naturaleza nos permite ver que el tiempo es solo una forma en que percibimos los cambios que, en última instancia, siguen una necesidad lógica. La pregunta sobre la libertad
ha sido una de las más debatidas a lo largo de la historia de la filosofía. ¿Somos realmente libres? ¿O estamos, como sostiene Spinoza, completamente determinados por las causas que nos anteceden? Para Spinoza, la respuesta no es sencilla, y su visión sobre la libertad es radicalmente diferente de la idea tradicional que tenemos de ella. En la concepción común, la libertad se entiende como la capacidad de elegir entre diferentes opciones, de actuar según nuestro propio deseo, sin estar sometidos a influencias externas. Este concepto de libertad se basa en la idea de que el ser humano es un ser autónomo, que puede tomar decisiones sin estar condicionado por nada más que su voluntad. Sin embargo, Spinoza ve la libertad de una manera completamente diferente. Para él, todo en el universo está determinado por causas necesarias. Cada evento, cada acción, cada pensamiento está condicionado por una red infinita de causas previas. Nada ocurre por casualidad, y no hay nada en el mundo que esté fuera de esta red causal. Si aceptamos esta visión determinista del mundo, entonces la noción de libertad, tal como la entendemos convencionalmente, se desmorona. Según Spinoza, no somos seres autónomos. No tomamos decisiones libres en el sentido en que comúnmente lo pensamos. Más bien, somos una manifestación de una red de causas que nos anteceden y nos determinan. En otras palabras, nuestras acciones, deseos y pensamientos están predeterminados por una cadena de causas que, en última instancia, se remonta a las leyes de la naturaleza. La libertad, entonces, no consiste en la capacidad de elegir entre alternativas, sino en comprender y actuar conforme a las causas que nos determinan. Este enfoque no significa que los seres humanos estén destinados a ser simplemente esclavos de sus pasiones o que no tengamos ninguna forma de acción o control. La clave para entender la libertad en la filosofía espinosista está en la razón. Si bien estamos determinados por las causas, tenemos la capacidad de comprender esas causas y al hacerlo, podemos alinearnos con ellas de manera racional. Esta es la verdadera libertad según Spinoza, la libertad de la razón que nos permite actuar de acuerdo con las leyes naturales, sin ser arrastrados por las pasiones irracionales que surgen de la ignorancia. En este sentido, la libertad no es la capacidad de elegir arbitrariamente, sino la capacidad de actuar de manera coherente con el conocimiento que tenemos de las causas que nos afectan. La mente humana, cuando se dedica al estudio y la comprensión de la naturaleza, puede liberarse de las cadenas del impulso emocional, de la reacción automática ante las circunstancias. La verdadera libertad, para Spinoza, está en la comprensión de las leyes que rigen nuestra existencia y en la capacidad de vivir de acuerdo con ellas. De esta forma, la libertad no es una cuestión de escapar del determinismo, sino de entender y aceptar el determinismo. Cuando comprendemos las causas de nuestras emociones y deseos, ya no somos esclavos de ellos. Por ejemplo, si entendemos que el enojo surge debido a una idea errónea de que algo nos ha hecho daño, podemos liberarnos de esa emoción al corregir la idea y actuar de manera racional. La libertad, por lo tanto, no es un acto de voluntad ciega, sino un acto de comprensión racional. El determinismo espinosista también implica que nuestras emociones no son malas por naturaleza. No se trata de suprimirlas, sino de comprenderlas. Las pasiones no son el enemigo es la ignorancia. Si no entendemos las causas de nuestras emociones, nos dejamos llevar por ellas y actuamos de forma irracional. Pero si las entendemos, podemos convertirlas en una fuerza para el bien, para el conocimiento, para la acción que no es impulsiva, sino reflexiva y consciente. Este enfoque tiene profundas implicaciones para nuestra vida cotidiana. En lugar de culpar a las circunstancias externas o a otras personas por nuestra falta de libertad, podemos empezar a cuestionar cómo nuestras propias ideas, emociones y creencias están moldeando nuestras respuestas. La verdadera libertad está en nuestra capacidad para elegir cómo interpretamos y respondemos a las situaciones que nos afectan, no en la capacidad de escapar de las influencias que nos rodean. Al mismo tiempo, Spinoza nos invita a considerar que la libertad individual no es un fin en sí mismo, sino que debe ser entendida dentro de un contexto más amplio. La libertad de uno debe estar en armonía con la libertad de los demás, ya que todos estamos conectados a través de la misma sustancia infinita. La verdadera libertad no puede existir sin responsabilidad hacia los demás. No se trata de actuar de manera egoísta, sino de reconocer que nuestra libertad está interrelacionada con la de los demás. Solo cuando comprendemos esta interconexión podemos vivir verdaderamente libres, sin caer en el egoísmo ni en la tiranía. La cuestión de la moralidad es una de las más complejas en cualquier filosofía, y en la filosofía de Spinoza adquiere una forma profundamente innovadora.
Si todo en el universo está determinado por causas necesarias, como hemos visto en las partes anteriores, ¿cómo podemos hablar de moralidad? ¿Cómo pueden existir conceptos de lo correcto y lo incorrecto si nuestras acciones no son el resultado de decisiones libres, sino de una cadena de causas que nos anteceden? Spinoza, en su obra principal Ética, nos ofrece una visión de la moralidad que no depende del libre albedrío ni de una moralidad absoluta impuesta desde afuera. Para él, la moralidad no está relacionada con la obediencia a normas externas, ya sean divinas o humanas. La moralidad verdadera se encuentra en actuar conforme a la razón, es decir, en vivir de acuerdo con las leyes naturales que rigen el universo. Según Spinoza, lo que es bueno no es lo que va en contra de la naturaleza, sino lo que está en armonía con ella. La verdadera virtud es vivir de acuerdo con la naturaleza, comprendiendo sus leyes y actuando en consecuencia. No se trata de seguir un conjunto de normas arbitrarias o impuestas desde afuera, sino de actuar racionalmente, de acuerdo con la comprensión de las causas que nos afectan. Así, la moralidad espinosista no es un código de leyes rígidas, sino una invitación a conocer la naturaleza y a actuar en conformidad con ella. Para Spinoza, el bien y el mal no son categorías absolutas, sino relativas a nuestra comprensión del mundo. Algo es moralmente bueno cuando contribuye a nuestra potencia de existir, a nuestro bienestar racional y al bienestar de los demás. De esta forma, la moralidad se convierte en una cuestión de inteligencia. Lo que es moral es lo que ayuda a aumentar nuestra comprensión y nuestra capacidad para vivir de manera más plena y más sabia. El concepto de libertad en la ética espinosista está estrechamente vinculado a la autocomprensión. Cuanto más comprendemos nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones, más libres somos para actuar de manera racional y virtuosa. La moralidad no se impone desde fuera, sino que se descubre a través de la razón. Así, las emociones no son inherentemente malas, sino que lo que las convierte en destructivas es la ignorancia de sus causas. Al entender las causas de nuestras emociones y deseos, podemos transformarlos en fuerzas que nos conduzcan hacia el bien. Esta comprensión de la moralidad tiene implicaciones poderosas para la vida cotidiana. En lugar de ver la ética como un sistema de reglas a seguir, Spinoza nos invita a ver la moralidad como una práctica de conocimiento. Vivir éticamente no es simplemente hacer lo que nos dicen las reglas, sino comprender las causas que nos mueven y actuar de manera racional, buscando siempre aumentar nuestra potencia de existir. El mal, en este sentido, no es algo que deba ser castigado, sino algo que surge de la ignorancia. El mal es lo que ocurre cuando no comprendemos las causas que nos afectan y actuamos de manera irracional. Además, Spinoza ve la moralidad como un proceso colectivo. Dado que todos estamos interconectados a través de la misma sustancia infinita, nuestra libertad y nuestro bienestar no pueden estar separados de la libertad y el bienestar de los demás. El verdadero bien no es el bienestar individual, sino el bienestar común, la armonía de la comunidad humana. La ética espinosista no es un individualismo egoísta, sino un humanismo racional que busca el bienestar de todos. La moralidad espinosista también se aleja de cualquier tipo de moralismo religioso o punitivo. En lugar de ver las acciones humanas a través de una lente de pecado y castigo, Spinoza nos invita a verlas a través de una lente de comprensión y educación. El mal no es un pecado que deba ser castigado, sino una forma de ignorancia que debe ser superada a través del conocimiento. La verdadera libertad está en comprender el orden natural de las cosas y vivir de acuerdo con él, sin ser esclavos de nuestras pasiones. Finalmente, podemos concluir que la ética de Spinoza ofrece una visión profundamente liberadora de la moralidad. En lugar de ver la vida como un campo de batalla de decisiones libres y arbitrarias, Spinoza nos invita a ver la vida como un proceso de comprensión y armonización con las leyes de la naturaleza. La moralidad, para Spinoza, no es una serie de mandatos impuestos desde afuera, sino una invitación a vivir de acuerdo con la razón, a entender las causas que nos mueven y a actuar en armonía con ellas. En este sentido, la filosofía de Spinoza nos ofrece una herramienta poderosa para comprender no solo el mundo que nos rodea, sino también nuestra propia naturaleza y nuestras emociones. Nos invita a vivir una vida más racional, más consciente, más conectada con el todo. Nos invita a liberarnos de las cadenas del miedo, del resentimiento y de la ignorancia, y a encontrar la verdadera libertad en el conocimiento. La vida, según Spinoza, no es un juego de azar, ni una lucha sin sentido. Es un proceso determinista, pero al mismo tiempo lleno de oportunidades para conocer, comprender y trascender. En última instancia,
La verdadera libertad no está en escapar del determinismo, sino en entenderlo y vivir en armonía con él.